¿Qué tal, amigos y familia? Bienvenidos a Ecodiálogo, el podcast en el cual les compartimos las experiencias y las historias de personas que están trabajando por proteger nuestro medio ambiente. Mi nombre es Carlos Ruano y estoy muy emocionado porque el día de hoy nos acompaña un gran amigo, un experto en áreas naturales protegidas y en el manejo y conservación de la vida silvestre. Les estoy hablando de el maestro Domingo de Jesús Zatarain. Estoy seguro que les va a encantar este episodio. Bienvenidos. Jesús, bienvenido a este podcast Ecodiálogo. Es un gusto tenerte aquí y pues les estaba platicando que eres un experto en áreas naturales protegidas y en el manejo y conservación de la vida silvestre. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, un placer para mí estar aquí, muy honrado con tu invitación y con la posibilidad de hacer este podcast. Esperemos que sea interesante. Así va a ser y así va a ser. Y como te comentaba, ese podcast de Ecodiálogo lo que pretende es entrevistar a personas que tienen una gran experiencia en diversas temáticas ambientales y pues que puedan compartir sus experiencias, sus historias y pues poderlo compartir con el público, conectar con ustedes y por qué no, pues inspirarlos y quizás que por ahí pueda salir otro Jesús Zatarain. Muchas gracias. Y pues empezamos con la primera pregunta, Jesús. ¿Quién es Jesús Zatarain? ¿Cómo te defines como persona? Más allá de los títulos o cargos que tú pudieras tener. Bueno, pues considero que soy una persona que le gusta mucho lo que hace. Crecí de la mano del ambiente rural, sobre todo la afinidad de mi familia por el campo, por la gente del campo, del mar, de la costa, pero sobre todo del campo, me llevó a siempre tener apasionamiento por lo rural. En ese medio rural pues está la vida silvestre, la biodiversidad, y creo que hay mucha afinidad a lo largo de toda mi historia de vida en lo que llevo por acercarme a la naturaleza, a la gente del campo. Desde pequeño, sí, ya sí, lo sí. traías. Y bueno, soy una persona que le gusta cumplir con las responsabilidades que me tocan en su momento, ¿no? Tanto profesionales como personales. Soy papá de 3 hijos, les mando muchos saludos a mis hijos Andrea, Jesús Antonio y Bianca Heréndida. Y pues aquí estamos con mucho entusiasmo siempre, tratando también de poner en una buena posición la referencia profesional, ¿no? De la carrera como biólogo, y en los puestos profesionales, pues también tratar de dar lo mejor. Gracias, amigo. ¿Y tú eres de Mexicali o de dónde eres? Yo nací en Mazatlán, Sinaloa. Oh, de Sinaloa. Y tengo la fortuna, pues, de haber vivido en muchas partes, sobre todo del noroeste del país. Okay. Me tocó estudiar la carrera en Ensenada, igual que tú, ahí en la Facultad de Ciencias de la UABC. Mucho tiempo, pues, como residente de Ensenada. Luego estuve viviendo un tiempo en Puebla, regresé a vivir a Tecate, trabajé ahí un tiempo. Luego fui a la maestría de Administración Integral del Ambiente, el Colegio de la Frontera Norte y el CICESE, lo cual me llevaba a estar en Tijuana, luego otra vez viviendo en Ensenada, luego en Mexicali, y pues ahí hemos estado recorriendo buena parte del noroeste. Estuve viviendo en Bahía de Los Ángeles, puesto que en esa ocasión estuve cuando inicié en la CONAM. Luego estuve viviendo en Guaymas, Sonora, y pues ahora de nuevo en Mexicali, trabajando en toda esta parte del Alto Golfo. O sea que tienes muchos kilómetros recorridos en todo el país. A veces sin aceite, recorridos sin aceite, pero sí, más o menos sí, aquí andamos. Y Jesús, platícanos, tú de pequeño, ¿a qué jugabas? ¿Cómo te visualizabas? ¿Ya sabías que querías ser biólogo? Yo creo que llegué a una carrera idónea para mis afinidades y para mi gusto, ¿no? La carrera de biología. Pero antes de hablar de la carrera, pues de pequeño siempre tuve un gusto por el trabajo. Para bien o para mal, yo tuve una enfermedad que se llama bronquitis entre los 3 y los 13 años. Entonces eso llevó a que mis papás pues siempre querían estar al cuidado mío.
no tenía mucha posibilidad de estar en extramuros, digamos, haciendo demasiadas actividades por la cuestión con el bronquitis, que con una fatiga te vas teniendo espasmos, ¿no? Para la respiración. Entonces siempre estaba pegadito con ellos, ¿no? Mi papá siempre fueron comerciantes, entonces siempre tratando de jugar, ayudándoles, ¿no? En los negocios que tenían. Y pues crecí en ese ámbito de trabajo, ¿no? Con la visión del trabajo siempre. Entonces siempre me gustó y me ha gustado el trabajo desde pequeño y aprendí a disfrutar mucho las cosas en las que estaba involucrado, ¿no? Ya sea trabajar en una tienda de ropa, en dulcería, en frutería, cuidando caballos junto con mi papá, en diferentes actividades. Ya más adelante, al salir de la preparatoria, todavía vivíamos en Mazatlán. Por decisiones familiares nos fuimos a vivir a Ensenada y tengo la fortuna de aplicar a la carrera de biología. En mis opciones, desde la prepa, pues estaban la posibilidad de irse a veterinaria o a bioquímica o a medicina o a biología. Entonces, la que cuajó fue la de biología y estoy gratamente satisfecho con esa decisión. Muy bien, o sea que tus áreas afines especial a pues el medio ambiente, la naturaleza, la ciencia. Sí, sobre todo la cercanía con la naturaleza y como les decía al principio, con el mundo de lo rural, ¿no? Que para mí campo, lo rural. Ha sido pues uno de los ejes, ¿no? La conservación, el aprovechamiento sustentable en el ámbito de lo rural. Y que es una de tus pasiones, ¿no? Sí. ¿Y qué hace un biólogo? Digo, tú y yo somos biólogos, pero platícanos qué hace un biólogo. ¿Por qué es importante la labor del biólogo en la sociedad? Fíjate, Carlos, que es una carrera muy bonita, poco reconocida hasta por los mismos colegas del gremio, debo decir. A veces nos cuesta trabajo encontrar un perfil idóneo en un trabajo porque mucha de la formación del biólogo en la academia se enfoca sobre todo a seguir los pasos a los investigadores, lo cual es toda una línea de trabajo muy valiosa y muy recomendable. Y hay otras ramas también profesionales que se pueden explorar. En nuestra sociedad, la biología tiene un campo de aplicación muy amplio. Hay biólogos y biólogas, colegas, que estamos trabajando en el tema de recursos naturales, otros en el área biomédica, otros en el tema de rescate de vida silvestre o de tema de atención a la salud en cuestiones de emergencias, por ejemplo, rescate de montaña o cuidados para evitar mordeduras de serpientes. En la biología celular y molecular, pues hay biólogos y biólogas trabajando, diseñando vacunas, combatiendo virus, desarrollando medicamentos. Hay biólogos, servidores públicos, ocupando cargos importantes en la gestión ambiental o en otras trincheras de la gestión. Hay en todos los niveles, ¿no? Así como muchas otras carreras, la sociedad tiene mucho espacio que ofrecer para un perfil profesional con una visión tan integral como la biología. Creo yo que tenemos una amplia capacidad de acción y de servicio a la sociedad. Y pues invito a la sociedad a que nos vean en ese sentido, que nos consideren a los biólogos, pero también a los educadores ambientales, a los de las ciencias ambientales, a los oceanólogos, a los bioquímicos, todos los perfiles cercanos al estudio de la biología. Tenemos, creo yo, un rol importante desde parques y jardines, en las áreas de la educación, de todos los niveles. En fin, creo que son pocos los espacios laborales en los que no encajaría un biólogo o una bióloga. Lo quiero pensar a la inversa, ¿no? Así Más allá de ¿para qué sirve un biólogo o una bióloga? Bueno, reto a quien me diga dónde no encajamos, más bien, ¿no? O sea que los biólogos pues podemos aportar mucho a la sociedad y pues ocupar pues varios puestos, cargos a nivel gubernamental, organizaciones y también también en la parte empresarial, en la control de emisiones o residuos, etcétera. Yo te he de confesar que y de hecho ya te había comentado, ¿no? Ahorita comentabas que los biólogos, por lo general los estudiantes,
sus figuras a seguir pues eran como académicos, investigadores, ¿no? Yo cuando estaba en la carrera, yo no estaba enfocado a esa área de la investigación, yo soy más del área de pues, legislación, políticas públicas, manejo pues de la vida silvestre, y pues una de mis figuras así como a seguir pues eras tú. Cuando estabas en la Secretaría ahí de Protección al Ambiente, digo, la vida pues nos ha llevado por distintos rumbos, pero pues aquí estamos, ¿no? Y ¿qué es un área natural protegida? Platícanos. Claro, bueno, antes de contestar eso, quiero que sepas que esa referencia la considero muy, muy bonita de tu parte, porque yo también veía a colegas biólogos cuando recién entré en la carrera con esa figura de admiración, ¿no? Profesional, de decir, yo quiero seguir esos pasos, y es muy padre, es una gran responsabilidad, todas las profesiones en general, poder dar un buen ejemplo, ¿no? Y quiero pensar que en algún momento me ha tocado dar algún buen ejemplo y agradezco mucho la referencia. Muchos buenos ejemplos. Y seguimos echándole ganas. Bueno, para hablar un poco de las áreas naturales protegidas, pues en nuestro país y en muchas partes del mundo hay espacios del territorio, no solamente de la parte terrestre, sino de la parte marina e insular, que reúnen una serie de condiciones únicas, especiales, donde se distribuye de manera diferente la biodiversidad. Y digo diferente porque existe un mejor estado de conservación de su hábitat o de su condición poblacional, que los hace distribuirse en un espacio y que necesitamos hacer una protección de ese espacio para que la supervivencia de esas especies y de esas relaciones interespecíficas, esas comunidades y esas poblaciones, no desaparezcan, no estén amenazadas. Y por eso es que se crean las figuras de áreas naturales protegidas, que son espacios dedicados a la protección, pero también a realizar un uso adecuado de los bienes y servicios ecológicos, ecosistémicos que podemos obtener de estas áreas. En México, pues existe la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en la cual existe un listado de diferentes categorías de áreas naturales protegidas. Tenemos desde las más restrictivas, como podrían ser los parques nacionales, que es un esquema prácticamente donde toda la superficie es un área de protección y se permiten algunos usos compatibles con la investigación, con actividades de recreación, de contemplación, sobre todo no extractivas, pero también tenemos otras categorías de áreas, por ejemplo, las áreas de protección de flora y fauna, las áreas de protección de recursos naturales, también están los santuarios, las reservas de la biosfera. Esta es una categoría muy importante en México. Bueno, en todas las categorías son importantes, pero resalto el de la reserva de la biosfera porque está dividida en zonas. Hay una zona núcleo generalmente y una zona de amortiguamiento en donde hay una mayor capacidad de tolerancia para realizar actividades productivas, ¿no? Actividades económicas. Y esto es importante particularmente porque la conservación puede y debe ir de la mano del uso responsable de los recursos naturales. Por supuesto. O del patrimonio biocultural, ¿no? O del capital natural. Lo podemos decir de muchas maneras, pero al final es de la naturaleza, ¿no? Es importante tener esquemas donde sea posible que coexistan el propósito de conservación, de protección y también el de uso responsable de los recursos, obtener beneficios para que se dé un concepto ya viejo, pero muy vigente de la sustentabilidad, ¿no? Que tiene que ver con que existan elementos de la biodiversidad que persistan, que se mantengan, un uso económico, una retribución económica a partir del uso de estos bienes y servicios y que eso se traduzca en un bienestar social. Entonces, esos tres aspectos, desde mi punto de vista, son los que principalmente conllevan a la sustentabilidad y es lo que se busca sobre todo en una reserva de la biosfera, ¿no? Y en otras áreas también, pero como digo, dependiendo de las características del hábitat, de qué necesidad de protección tengamos en ese espacio, en ese territorio, es el tipo de categoría que se sugiere. Hay también áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que privadas, ya la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente las reconoce como una categoría más de área protegida, pero la diferencia es que estas no se establecen por decreto presidencial, sino que es un proceso que lleva a la certificación de ese espacio
de manera voluntaria por parte de pues quien ostenta la propiedad de la tierra, ¿no? Ejidos, pequeñas propiedades, espacios comunales, deciden certificarse de la mano con la CONAM y establecen un periodo de tiempo para hacer un manejo. Un programa de manejo. Un programa de manejo basado en los principios de manejo y conservación de un área natural protegida, pero puede expirar, digamos, el tiempo de ese certificado. Claro que se puede renovar, pero también puede expirar y decidir los dueños de la tierra, pues hasta ahí llegamos con ese nivel de manejo y tenemos otras decisiones a futuro en ese territorio. Cualquiera que sea el esquema, vale mucho la pena participar en la conservación, uso y disfrute de las áreas naturales protegidas en nuestro país. No es casualidad que gran parte de las riquezas paisajísticas, de los destinos turísticos más importantes del país coinciden con el territorio de las áreas naturales protegidas o sus zonas de influencia. ¿A qué creen que se deba? Pues precisamente a que en estos espacios existen estos valores ecológicos únicos, que en el caso de México, al ser uno de los países megadiversos, pues es parte de del potencial de uso y disfrute, ¿no? El ecoturismo. Del ecoturismo, de diferentes modalidades de turismo. Pero indudablemente es parte de las riquezas que tiene nuestro país, las áreas naturales protegidas. Entonces, un área natural protegida tiene un área de aprovechamiento en el cual se puede hacer uso y disfrute de los recursos, quizás actividades productivas, un área de amortiguamiento y la zona núcleo, la zona de conservación. Sí, digamos que la zonificación puede ir cambiando sus criterios dependiendo de la categoría de área protegida, pero esencialmente es así. Tienes una zona donde el propósito principal es la protección de lo que ahí habita y luego alrededor tienes una zona de amortiguamiento, digamos, que como su nombre lo indica, tolera y permite diferentes tipos de uso. En la medida que te acercas a la zona núcleo, la que quieres proteger, las medidas deben ser más restrictivas. Y en la medida que te alejas del núcleo, las medidas se van tolerando más, pueden ser más tendientes al uso y aprovechamiento, incluso el aprovechamiento extractivo. No todo el aprovechamiento es negativo, o sea, a veces satanizamos mucho los conceptos indebidamente. Creo que ahí el tema de la difusión tiene que ayudar a clarificar conceptos. El aprovechamiento es una vía para llegar a la conservación también. Okay. Pero la capacidad de aprovechar un recurso por debajo de su posibilidad de recuperación en un mismo ciclo es lo que permite que hagas un uso y que no te agotes ese recurso. Muy bien. ¿Y cuáles son las áreas naturales protegidas que hay en Baja California que podemos visitar? Tenemos una maravillosa distribución de áreas protegidas a lo largo de toda la región de Baja California, tanto del lado del Pacífico como del Golfo. Por ejemplo, en términos terrestres, tenemos 2 parques nacionales bellísimos. Uno es el Parque Nacional Constitución de 1857, donde se ubica la famosa Laguna Hanson. Es muy visitada. Muy visitada, es un espacio muy bello, donde es parte de la distribución del bosque de pino-encino que viene desde Oregón y que se va distribuyendo y pierde su distribución justo un poco más al sur, en el otro Parque Nacional, Sierra de San Pedro Mártir, que también es una de las joyas bellísimas en cuanto a bosque de pino-encino que tenemos en Baja California. Y estos 2 parques nacionales, pues son 2 bellezas indudables, ¿no? Tenemos la posibilidad de tener a pocos kilómetros desde la costa del Pacífico, la posibilidad de ascender a estas alturas donde ya aparece la distribución de coníferas y donde coexisten flora y fauna pues muy valiosa para Baja California. En estos parques, siendo las partes más altas del estado, se generan servicios ecosistémicos muy importantes como la producción de agua, de la cual se pueden recargar los acuíferos en las partes bajas, en los valles productivos que tenemos, por ejemplo, el Valle de Guadalupe o en el Valle de San Quintín, incluso parte del agua que llega del otro lado, del lado de la costa del Golfo, de la que se abastece, por ejemplo, San Felipe, pues es agua que también se recarga por estas sierras, ¿no? Entonces, la columna vertebral, digamos, de la península en Baja California, encabezada por estas 2 sierras, la de Juárez y la de San Pedro Mártir, y donde están enclavados estos parques nacionales, pues es una de las bellezas que no se pueden perder de visitar y de conocer. También en la parte costera del lado del Pacífico, pues tenemos la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe,
por allá algunos varios kilómetros al noroeste, en mar abierto, en el Océano Pacífico, con una zona marina alrededor muy, muy valiosa y con la isla. Las islas del Pacífico, que es uno de los decretos más recientes, que también le da protección a las islas del Pacífico. Tenemos las islas del Golfo de California, que se extienden a lo largo de todo el Golfo, colindando no solo con la costa de Baja California, también con la de Sonora, Baja Sur y Sinaloa. Tenemos reservas de la biosfera como el Alto Golfo de California, compartida con la costa de Sonora y la de Baja California. Tenemos la zona marina de Bahía de Los Ángeles, sigue siendo costa de Baja California. El Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago de San Lorenzo. Tenemos la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, justo en el paralelo 28. Ya hay una partecita en Baja California. Hay una partecita en Baja California, tanto del lado del Pacífico como del lado del Golfo. Tenemos el área de protección de flora y fauna Valle de los Cirios, que cubre desde el paralelo 28 hasta casi San Felipe. En fin, o sea, un despliegue territorial protegido, pero también de uso y conservación muy valioso, que pues ahí están las bellezas naturales, ¿no? No nada más tenemos áreas naturales protegidas, también tenemos sitios Ramsar, muy valiosos, muy importantes. ¿Qué es un sitio Ramsar? Un sitio Ramsar es un sitio que en algún momento fue inscrito en la convención del mismo nombre, Ramsar. Ramsar es una ciudad iraní que por allá en el 71 diferentes países acordaron firmar un convenio para proteger aquellos sitios de humedales que resultaban de importancia a nivel internacional para las aves y para la biodiversidad que albergan. ¿Y qué son los humedales? Los humedales. Porque de repente esa palabra puede resultar un poquito extraña. ¿Qué es un humedal? Sí. Los humedales es un tipo de ecosistema que puede estar cubierto por agua la mayor parte del año, pero no estrictamente. También pueden ser zonas inundables intermitentes que albergan un tipo de biodiversidad específicamente afín a ambientes acuáticos y que son un soporte y sustento de muchas especies migratorias, sobre todo de las aves. Por eso es que muchos de los humedales en México han sido inscritos en la Convención Ramsar, por esta posibilidad de darles soporte a poblaciones de aves migratorias que vienen migrando del invierno crudo de latitudes más norteñas y vienen a nuestro país pues a alimentarse, a reproducirse incluso, ¿no? Y tenemos humedales tanto costeros como terrestres. Y algunos de esos que están dentro de las áreas naturales protegidas. Es correcto. Que coinciden a veces. Algunos coinciden dentro de áreas protegidas, otros tienen una parte del territorio dentro y otra fuera del área protegida, o algunos otros están incluso fuera de las áreas naturales protegidas en lo que le llamamos la zona de influencia. Un ejemplo de este último es el humedales remanentes del delta del río Colorado, que conectan al Alto Golfo de California prácticamente con la frontera, ¿no? Aquí justamente con Mexicali, con algunas de las lagunas, nombradas lagunas aquí en la ciudad de Mexicali. La Laguna México, Xochimilco, Campestre. Y que en estos humedales remanentes se van conectando con el río Hardy, con el ramal del río Colorado, hasta llegar hasta el Alto Golfo, ¿no? Allá en el delta del río Colorado, que es otro sitio Ramsar, ese ya está dentro de la reserva del Alto Golfo. Y así nos vamos por toda la costa del Golfo de California. Tenemos otros sitios de humedales importantes, algunos son también Ramsar, también del lado del Pacífico, incluso Laguna Hanson es un humedal Ramsar, ¿no? Y que no está en la costa, está en la parte alta de la sierra. ¿Y cuáles son las amenazas de las áreas naturales protegidas, las que tú has visualizado así como que coinciden en Baja California o en la región norte? Pues mira, yo estoy en contra de satanizar las actividades humanas per se, sino que son las malas prácticas en algunas de las actividades las que comprometen el estado de conservación de un territorio o de una población o de una especie. ¿A qué voy con esto? A veces decimos, el problema de las áreas marinas es la pesca, o el problema de las áreas terrestres es la agricultura o la ganadería. No son las actividades económicas, pero sí son las prácticas no sustentables, las prácticas inadecuadas, ¿no? Que no están bien planeadas, que no establecen un punto de equilibrio entre la posibilidad de aprovechar y la necesidad de conservar. Pero en Baja California, pues la incidencia de incendios forestales es un factor de amenaza
muy, muy importante para, sobre todo, áreas terrestres, para los bosques, por ejemplo. Ujú. ¿Y a qué tipo de incendios nos referimos? Pues los provocados, sobre todo, ¿no? A veces son provocados de manera intencional por querer hacer un cambio de uso de suelo, por abrir un territorio y usar como herramienta más básica y más fácil de usar el fuego, y se le sale de control. O fogatas que dejan ahí las personas. Por descuido. Por A veces descuido. nadie, seguramente muy pocas personas tendrían la intención de generar un incendio que perjudique a un área protegida, pero por descuido, por desconocimiento quizá de cómo manejar una fogata, como bien dices, o el tema de las colillas, o dejar residuos como vidrio que pueden fungir como lupa en temperaturas tan intensas que tenemos por la incidencia solar en esta zona, y se mezcla estas condiciones con baja precipitación, fuertes vientos como los famosos vientos de Santa Ana, y eso crea condiciones propicias para los incendios, ¿no? Entonces, los incendios es una amenaza real para las áreas protegidas. Otras amenazas son la apertura de caminos, el uso muy intensivo y muy desmedido de vehículos fuera de camino, abriendo nuevas rutas, nuevas brechas, cuando podrían usarse algunas ya establecidas y no generar fragmentación, porque la amenaza que viene asociada al uso intenso y desmedido y digamos, amplio de las carreras fuera de camino son la fragmentación sobre el territorio. Es este efecto de apisonar y interrumpir la continuidad de la vegetación, cuando la vegetación es hábitat de muchas especies de flora y fauna, y entonces la conectividad se empieza a perder, y ahí empieza a ganarse la fragmentación. Tenemos otras amenazas asociadas con la utilización de artes de pesca prohibidos, por ejemplo, tráfico de especies de alto valor en el mercado internacional generalmente, que llevan a un apetito muy voraz de estar extrayendo una buena parte de la estructura poblacional de algunas especies de peces o moluscos que pueden llevar al agotamiento. Entonces, no son las actividades económicas per se las amenazas, sino las malas prácticas detrás de ellas. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo fue que llegaste a trabajar en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en la CONAMP? La verdad, muy, muy orgulloso de estar en la CONAMP, muy agradecido también. Este año, en marzo, cumplí 11 años de estar en la CONAMP. Yo llego a la CONAMP en marzo del 2014 por invitación del entonces Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el maestro Luis Follo McDonald, a quien agradezco mucho la invitación, junto con el biólogo David Gutiérrez y el biólogo Benito Bermúdez. Entonces ellos tuvieron a bien hacerme esta invitación, y esto ocurrió por el trabajo que veníamos haciendo en el gobierno de Baja California, en la entonces Secretaría de Protección al Ambiente, que también agradezco mucho la etapa vivida en ese espacio. Teníamos varios proyectos de trabajo conjunto entre esa Secretaría y la CONAMP, aplicando recursos federales, y pienso yo que el desempeño desarrollado en esos temas y en esos proyectos llevó a esa cercanía con la CONAMP y la posibilidad, para mi fortuna, de poder estar, digamos, disponible en el momento que ocuparon a una persona para atender la zona de Bahía de Los Ángeles, que es donde comencé en el 2014. Yo cuando fui a Bahía de Los Ángeles, fui con Pronatura Noroeste, me apoyó. Quería ir a ver, conocer los manglares, y la verdad me encantó. O sea, ver el paisaje de las islas. Es un paraíso. Es un paraíso. La Bahía de Los Ángeles es un paraíso. Muy bello. La casa del tiburón ballena, el hogar del tiburón ballena, es el lugar del Pacífico Oriental donde mejor se puede observar al tiburón ballena. ¿Cuántos meses está? Generalmente la temporada es de junio a diciembre. A veces hay variaciones por cambios en las temperaturas, pero esa es la temporada más o menos para Bahía de Los Ángeles. Y entonces, Jesús, has estado en la Reserva de la Biosfera de Bahía de Los Ángeles. Ahí eran 3 áreas. 3 áreas. De hecho, el equipo que sigue ahí, y muchos saludos a los compañeros allá de Bahía, actualmente está el colega biólogo Fernando Escoto a cargo de la dirección, que administra 3 áreas. La Reserva de la Biosfera, Zona Marina de Bahía de Los Ángeles, Canales de Ballenas y de Salsipuedes, el Parque Nacional Zona Marina Archipiélago de San Lorenzo,
y el área de protección de flora y fauna, Islas del Golfo de California, en Wow, California. son varias. Pues ahí son tres áreas protegidas bajo una misma dirección. Ahí me tocó estar en 2014 hasta mediados de 2017. De ahí me invitaron a cruzar, digamos, del otro Sonora, lado ¿no? del charco, a Sonora, a hacerme cargo de las Islas del Golfo de California, del lado de Sonora, y también de la Reserva de la Biosfera Isla San Pedro Mártir. ¿Cuánto tiempo estuviste No confundir ahí? con la Sierra de San Pedro Mártir, sino es la isla. La isla. La isla. exactamente, La que tiene tengo una que zona conocer. marina incluida en el decreto, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 5 años. 5 de años. mitad de 2017 a 2022. Bueno, enero de 2023. Wow. Ya para febrero de 2023 tuvieron a bien designarme como encargado en la dirección de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, y hasta la fecha pues ahí seguimos apoyando y atendiendo. O sea que buena parte de tu vida profesional ha sido en las áreas naturales protegidas. Pues yo diría de esta última parte, sí, de la más reciente, muy afortunado de vivir esta experiencia profesional, de mucho crecimiento, de mucha satisfacción, de construir cosas importantes de la mano con las comunidades que habitan estas áreas protegidas y sus zonas de influencia. Y curiosamente en una secuencia, digamos, muy congruente territorialmente hablando, ¿no? Casi circulando todo el Golfo de California de la parte media hacia el norte, ¿no? ¿Y cuáles son los retos con los que te llegaste a encontrar o a enfrentar cuando estuviste en Valle de Los Ángeles, Islas del Golfo y actualmente en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo De California. de California y Delta del Río Colorado? Está un poquito largo el nombre. Pues mira, el reto es diverso. Estamos hablando de un territorio con comunidades con una vocación pesquera, comunidades ribereñas dedicadas como su principal fuente de ingresos la pesca, donde el aislamiento geográfico con respecto a sitios de aprovisionamiento, pues es uno de los principales retos. Estamos hablando de lugares pues que te lleva varias horas llegar por carretera, con accesibilidad medio compleja, sobre todo cuando hay huracanes, cuando se cortan las carreteras, con una cadena de suministros tanto para proveer los lugares como para sacar el producto a su comercialización a otros centros, complejo para la gente que lo realiza, lo cual encarece la vida, ¿no? Esa proveeduría es más cara, lo que representa diferentes retos para la gente que vive ahí. Pero ese no es el principal reto, sino la posibilidad de ayudar, de contribuir a que los procesos de sustentabilidad ocurran. El tema de la educación, tratar de incentivar a la gente a que no abandone los estudios, por el contrario, que puedan tener oportunidades de acceso a todos los niveles educativos. No en todas las comunidades hay esta posibilidad y mucha gente manda a sus hijos fuera y luego estos hijos regresan y construyen una siguiente parte de la historia de sus familias en las comunidades bellísima y van creciendo junto con la comunidad, pero es un ritmo de crecimiento mucho más lento, evidentemente, comparado con las ciudades donde hay una proveeduría más inmediata, más cercana. El reto de manejo en las áreas protegidas es lograr hacerlo de la mano con la gente. Okay. Yo creo que ese es el principal reto, poder encontrar la fórmula para que Estado mexicano, que es gobierno y sociedad, puedan ayudar a cumplir y hacer cumplir pues los mandatos que hay, no solo de conservar, sino también buscar la manera de que el aprovechamiento sea adecuado, ¿no? Que ese aprovechamiento se traduzca en un beneficio, un bienestar de la sociedad. Y también estos lugares, al ser tan alejados, también suelen ser refugio de otro tipo de actividades no regulares y que llegan a comprometer la seguridad también de los habitantes, ¿no? Y de los funcionarios, de los trabajadores de la CONAMP también. Sí, claro, de todo el que habita. De todos. De todo el que habita, pero debo decir que hay un compromiso y una vocación natural de las personas que trabajamos en la CONAMP muy demostrada y mayormente muy comprometida para pues estar de la mano con todas estas personas habitantes, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles que ocupan o que forman parte del equipo de trabajo de la CONAMP?
Mira, a mí me gusta siempre decir que en la conservación caben todos los perfiles, ¿no? Okay. Porque justamente es una labor muy amplia. Por supuesto. Obviamente hay biólogos, pero también hay ingenieros, hay abogados, hay contadores, hay veterinarios, y perdón que hable en lenguaje machista, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, okay. Hay muchas personas de todos los perfiles profesionales en esto de la conservación. Que pueden sumar y aportar, ¿no? Que suman, que aportan bastante. Y digamos que la gestión de áreas protegidas requiere mucho de la interdisciplina, justamente, ¿no? Esta diversidad de perfiles enriquece mucho la capacidad de atención y de gestión. Comunicación, educación con la comunidad. ¿Y qué te parece, Jesús, esta práctica que es muy usual en los municipios, en los estados, que de repente en las dependencias, los puestos de los titulares, dependencias como Dirección de Ecología, Medio Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente del Estado, ponen a personas que su perfil pues no está relacionado a la parte ambiental? ¿Qué te parece esta práctica? Bueno, tenemos que entender primero que en la administración pública de todos los niveles, federal, estatal o municipal, pues seguramente hay muchos compromisos que se tienen que cumplir, ¿no? Creo que lo importante no es tanto la persona, sino el equipo de trabajo que tenga a su alrededor. Y por supuesto, la voluntad y la vocación es importante, pero también la voluntad de buscar soluciones a los retos de gestión que el nivel correspondiente pues le demanda, ¿no? Sí es deseable, por supuesto, que quien encabece una instancia pública tenga un perfil cercano, un perfil profesional cercano a las funciones que va a desempeñar. Eso es lo deseable y lo ideal, porque seguramente la curva de aprendizaje para implementar las políticas públicas es más corta y es más afín. Pero no siempre es una regla que se tenga que cumplir, ¿no? Hay muchos casos de personas que, aunque no tengan el perfil, pues han hecho una labor muy honrosa, pero también hay muchos casos que no han logrado, digamos, transitar en esa curva de aprendizaje a tiempo, ¿no? Se acaba su ciclo administrativo y pues posiblemente quedaron Y sobre todo que los municipios, pues el tiempo de gestión son muy cortos, de 3 años. El primer año en lo que aprende, el segundo año en lo que ya va agarrando la onda y pues ya se acabó, ¿no? Recuerdo una nota que salió ahí por Facebook y en un periódico de un director de ecología, creo que de Mazatlán, de algunos años atrás. Era el Día Mundial de los Humedales, se reunieron las autoridades y liberaron peces exóticos invasores en el manglar, celebrando. Sí, celebrando. Y por supuesto que eso fue porque a la persona que pusieron como titular pues no tenía conocimientos relacionados. Me parece que era un dentista, si no me equivoco. Y así hay muchos otros casos, ¿no? Hay muchos otros casos. Mira, te cuento uno. Un municipio del sur de Sonora, también del área de ecología, en temporada de alta visitación, se pusieron a cortar la punta de la cola a las rayas. Imagínate. Sí, ya recuerdo, sí. Ese tipo de prácticas, la verdad es que son muy sonado. Muy erróneas. Pero bueno, tiene mucho que ver con lo que preguntabas hace rato. ¿Qué tan importante es tener un perfil profesional adecuado a las funciones que vas a ejercer? Sí es muy importante, ¿no? Ahí están unos ejemplos de por qué sí es importante. Pero insisto, el primer error estadístico es generalizar. Entonces, no podemos tomar la regla en lo general, sino ver cada caso en particular y como sociedad ejercer el derecho pues, de demandar una buena función pública, ¿no? En cualquier nivel. Muy bien, muy bien. Y platícanos, Jesús, ¿cuáles son los principales proyectos que ahorita en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California se están implementando? Bueno, tenemos varios programas en operación, insisto, de la mano con las comunidades, que esa ha sido como la fórmula que aprendimos y que mayor éxito nos ha traído. Actualmente, por ejemplo, del lado de la costa de Baja California, en San Felipe, hemos podido impulsar la formación de grupos comunitarios que participan
en la observación de vaquita marina, por ejemplo. Estamos ayudando a formar a jóvenes de ahí de San Felipe como los futuros expertos en la observación y monitoreo de vaquita marina. Tenemos pescadores y pescadoras participando, ayudando en el monitoreo acústico, sembrando por ahí los hidrófonos que se utilizan para crear una red de medición de la distribución acústica de la vaquita marina. Tenemos grupo de personas de la comunidad que nos ayudan a hacer el saneamiento, la limpieza de la parte marina y también de la parte costera de redes, ¿no? Le llamamos redes fantasma, que son artes de pesca abandonados, perdidos, que están ahí acumulándose, matando biodiversidad, cuando podríamos sacarlos del agua, y eso estamos haciendo de la mano con ellos. Y otro grupo que hace un aprovechamiento de las redes cuando pasan por un proceso de trituración que se hace con la Secretaría de Marina, con el apoyo de la Profepa, de la Conapesca también, y junto con nosotros de la CONAM se transforman en objetos que ayudan a hacer una difusión, por ejemplo, llaveros, esculturas, y se están desarrollando diferentes aplicaciones. Incluso la famosa economía circular, ¿no? Procesar los residuos. Sí, claro. Mucho del principio de la economía circular lo estamos tratando de implementar. Hay otro grupo formado que le llamamos la RAVEN, que es la Red de Atención a Ballenas Enmalladas, que esto no es nuevo para México, y hay varias localidades que han desarrollado esta conformación de grupos de la sociedad, donde participan de la mano con autoridades para atender a partir del protocolo avalado por la Comisión Ballenera Internacional los eventos de enmayamiento de grandes mamíferos, como son las ballenas. Entonces hemos ayudado a hacer este equipamiento, entrenamiento, y hoy por hoy pues están ahí apoyándonos. También hemos recientemente impulsado el apoyo a el grupo de monitoreo y protección de tortugas marinas en San Felipe. Ese es un tema muy relevante porque es acá en San Felipe, Baja California, donde ocurre hasta ahorita la distribución más norteña de playas de anidación de tortugas marinas en el Golfo de California. Entonces es la punta, digamos, el borde de la distribución, y pues hay anidación de tortugas. Entonces empezamos a voltear hacia allá junto con los grupos comunitarios que tienen muchos años trabajando esto, y ahora lo estamos haciendo de la mano, ¿no? Junto con ellos, y nos da pues mucho gusto. Eso es solo del lado de Baja California. Baja California. Del lado de Sonora. Por allá en Puerto Peñasco, en Golfo de Santa Clara, San Luis Río Colorado, pues también hay otros proyectos muy valiosos, ¿no? Están el monitoreo del pejerrey. Con las pejerreinas, ¿no? Pejerreinas, Ándale. La mayoría mujeres de este grupo tan importante en el Golfo, que pues son pioneros en la promoción de la cultura ambiental, de la protección del pejerrey. Hay otro grupo también de mujeres muy activas en el monitoreo de aves playeras, que llegan a estos sitios, como hace rato platicábamos, ¿no? De aves migratorias que llegan a refugiarse, también aves playeras y aves residentes. También tenemos un grupo que aprovecha los residuos de la pesca, me refiero a las escamas, a la piel de pescado, y lo transforman en artesanías, aretes, bolsas, pulseras, cintos, un trabajo muy interesante, muy valioso. Otro grupo también de ahí del Golfo está aprovechando la víscera de pescado y el residuo de dátiles, por ejemplo, del Valle de San Luis, y están formando biofertilizante, elaborando biofertilizante, lo cual nos lleva de nuevo a la buena observación que hiciste, tratar de aplicar elementos de la economía circular para que este manejo de los residuos, en vez de ser un problema, como ha sido por mucho tiempo, un problema de salud en las comunidades, un problema de disposición en sí de los residuos, se convierta en una oportunidad y en un ingreso alternativo, ¿no? Hay en Puerto Peñasco un proyecto de retiro de los aceites y la basura que viene de los barcos, de allá hay una flota mayor, y también es otra importante labor que se hace con los grupos comunitarios de un buen manejo de los residuos. Y bueno, son, digamos, de los proyectos más representativos que ahorita están impulsándose en la reserva, pero a lo largo de la historia pues ha habido muchos otros proyectos, ¿no? Y seguramente habrá muchos otros temas también, siempre tratando de ir de la mano con las comunidades en su interés, pero también en las necesidades de manejo
de las reservas, ¿no? En este caso de las áreas protegidas, en este caso con la reservas. comunidad. Que el papel de la comunidad pues es básico y crucial, ¿no? Para la conservación de los recursos naturales. Sí, es fundamental. La CONAM reza un dicho que es: hacemos conservación con la gente, por la gente y para la gente, ¿no? De la mano siempre de las comunidades. Muy bien, pues sí, hace falta impulsar más eso, por supuesto. ¿Y cuáles son las estrategias o acciones, políticas públicas que visualizas prioritarias que se apliquen en la CONANP, en las áreas naturales protegidas? Bueno, Áreas de oportunidad. claro, pues digamos que la palabra o la frase políticas públicas es clave, ¿no? En la gestión pública hay instrumentos muy valiosos. El propio decreto de un área natural protegida y su programa de manejo son instrumentos de política pública que pues se aplican, se gestionan, se llevan a cabo o no. Entonces, o sea, aplicarlas, llevarlas a cabo es un ejercicio de política pública muy importante, pero hay sitios donde los retos no te permiten aplicarlo o no aplicarlo consistentemente conforme están planteadas. Ahí es donde está un primer reto importante de hacer esta revisión. Afortunadamente esos instrumentos tienen un periodo de revisión de por lo menos cada 5 años, y junto con la sociedad, en este caso con los consejos asesores de las áreas, se revisa qué tan vigentes siguen estando estos instrumentos o si deben promoverse para un proceso de actualización o de cambio. Entonces creo que ese es un tema muy relevante que a nivel de cualquier política pública debe tomarse en cuenta, la revisión periódica. Ir actualizando los programas de manejo. Los instrumentos, sí, de los instrumentos de política pública en general. Porque no solo el decreto y el programa de manejo rigen en un área natural protegida. Hay otras autoridades que emiten resolutivos en materia de vida silvestre, en materia de impacto ambiental, en otras materias, en materia pesquera, por ejemplo, en materia agrícola, ganadera, forestal. Entonces, hay una ley, un reglamento detrás de todas esas materias, son instrumentos de política pública. Y otra parte del reto, ya dijimos, que estén vigentes, ¿no? Que estén actualizados. Bueno, otra parte del reto es que estén armonizados. O sea, que esa implementación o aplicación de políticas públicas sea congruente, se ensamblen, que no vayan en un sentido distinto. Ese también es un reto para la política mexicana en general, la política pública, ¿no? A veces incentivamos un tema y desincentivamos por otro lado cuando hay que tratar de ir de la mano. Como eso es la lo parte ideal. Económica, ambiental. Claro. Ir encontrando los equilibrios, ¿no? En la implementación. Ese es un segundo aspecto que en muchas áreas pues resulta un área de oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Gestión, sumar esfuerzos, sumar visiones también de las personas que están a cargo de las funciones para que haya coordinación, colaboración, participación social, y a partir de estos elementos que la aplicación de esos instrumentos sea efectivo en términos de que se cumpla lo que se ha establecido, pero también, insisto, que se complementen en la práctica, ¿no? ¿Para qué? Pues para que haya un equilibrio en ecológico, pero también haya un bienestar social, muy importante. Que el resultado de la aplicación de las políticas armonizadas se traduzca en un bienestar para las comunidades. ¿Cómo medimos el bienestar en las comunidades? Pues mejor condición de vida, mejor calidad de vida, mejores ingresos a los productos que comercializan, mejores prácticas en la producción y en la comercialización, mejores servicios, mejor actitud y comportamiento de visitantes, muy importante. Vamos a las áreas protegidas con el ánimo de disfrutar, de descansar. Por supuesto. Pero también de portarnos bien, ¿no? De contribuir a una buena disposición de los residuos mínimamente, de cumplir las reglas que nos establecen los manejadores del lugar, los mismos prestadores turísticos, etcétera, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Jesús. Y también algo que considero que es muy importante aplicar, pues es la parte del presupuesto, ¿no? Poder fortalecer el presupuesto para la CONANP, para que puedan desarrollar más proyectos y cumplir pues con las acciones de conservación. Sí, claro. Obviamente, dice un muy buen amigo mutuo, el doctor Efraín Nieblas, que le mandamos saludos. La conservación sin recursos es contemplación, ¿no? Y coincido plenamente con esa visión. Claro que es importante la aplicación de recursos de diferentes fuentes y diferente índole. Así como hablábamos hace rato de
que las políticas públicas tienen que encontrarse y armonizarse, pues también los presupuestos, ¿no? En un territorio que está bajo decreto de un área natural protegida, pues hay una responsabilidad de la parte gubernamental del gestor y administrador del territorio, pero también de los usuarios, ¿no? Aquí hay un rol muy importante de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, de sociedades productoras, cooperativas, turísticas, empresas, tratar como de ir resolviendo los retos territoriales. No es solo el reto de lo que hace el gobierno con el recurso, que es de por sí algo muy, muy importante siempre mejorarlo, sino también el reto de que lleguen al territorio las inversiones necesarias para que se ofrezcan mejores servicios, se tengan elementos para hacer este buen manejo y estas buenas prácticas que todos queremos que sucedan. Entonces, sí, claro, el reto no siempre es más dinero. Y aquí quiero ser como muy enfático. Quizá la salida más fácil es cuando decimos, falta dinero, sí, falta dinero, ocupamos más dinero. Quizá no es solo eso. Un pasito o dos antes es tratar de revisar si el dinero que se aplica, pues se aplica correctamente para las necesidades más inmediatas. Si el dinero que se aplica puede servir de apalancamiento para que lleguen otras inversiones. Por supuesto. Y la capacidad de gestión que puede tener un director o su equipo de trabajo para poder conseguir más recursos internacionales. Sí, afortunadamente en la historia de nuestro país ha habido muchas oportunidades de inversión. Aquí un reconocimiento a instancias como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y muchas otras organizaciones civiles que justo parte de su misión es poder aplicar recursos al manejo y protección de las áreas naturales protegidas en México. Y pues ha habido fondos alemanes, franceses, españoles, japoneses, canadienses, americanos, o sea, de muchas fuentes, afortunadamente, en todo el país, ¿no? No me refiero a un lugar en particular todavía. Muy bien, muy bien. Definitivamente, Jesús, tienes una gran experiencia, muchas vivencias en las áreas naturales protegidas y como biólogo, ¿qué recomendación le darías a los egresados de biología que están buscando abrirse campo en el mundo laboral? ¿Qué recomendación tú les darías? Gracias, Carlos, por esa pregunta. Pues a colegas, biólogas y biólogos que estén egresando por egresar o acaban de egresar, pues primero felicitarles por haber concluido favorablemente este proceso formativo inicial. Yo recuerdo que al salir de la carrera, pues ya nos sentíamos muy orgullosos de concluir la carrera de biología, pero fuera de la parte académica, la parte laboral, el ejercicio profesional también te enseña mucho y si uno quiere, sigues recibiendo enseñanza, y sigues complementando tu formación con tus guías, ¿no? Que van a ser pues tus jefes. Mi recomendación en general es traten de desarrollarse en los temas que más sean afines para ustedes, que más les guste, porque al final de todas maneras hay que trabajar, claro, hay que sostenerse y qué mejor que sea en temas donde uno puede ser afín. No siempre tenemos la posibilidad de encontrar trabajos que nos llenen a satisfacción al 100%, pero siempre podemos tratar de tener una satisfacción en el trabajo que hacemos. A mí me ha tocado la fortuna de tener muchos tipos de trabajos informales antes de salir de la carrera, formales ya luego salir de la carrera, pero no todos se parecen entre sí o se han parecido, pero de cada uno tenemos la posibilidad de tener un aprendizaje, de tomar herramientas. Un biólogo siempre trae como en su mochila una caja de herramientas y que puedes obtener pues de diferentes experiencias profesionales y que nunca sabes cuándo esa herramienta que tenía que ver con contabilidad, que tenía que ver con manejo de algún aparato, luego te sirve para aplicarla en diferentes medios de trabajo. Concretamente, para vincular eso con las áreas naturales protegidas, por supuesto que es una gran opción voltear a ver las áreas naturales protegidas. Tengo compañeros que empezaron como jóvenes construyendo el futuro, por ejemplo, y que ahora son parte de la estructura de una área natural protegida, voluntarios, voluntarias que se inscribieron en estos programas de servicio social profesional o simplemente que decidieron donar su tiempo como voluntariado y que luego fueron tomados les gustó y se quedaron. Se hicieron indispensables en los equipos y la CONAM, como en cualquier otra instancia pública, pues hay procesos
que eventualmente pueden dar cabida a la incorporación de personal, y es importante la renovación de personal también, los relevos generacionales, ¿no? Invitarlos al servicio profesional de carrera a través del trabajaen.com.mx. Puedes ahí ir desarrollando tu perfil, tu currículum, y estar aplicando a diferentes convocatorias, ya sea en la CONAM o en otras dependencias, muchas dependencias que hay, Semarnat, CONAFOR, Profepa, en fin, tantas otras, ¿no? Conagua, etcétera. ¿Con qué sueñas, Jesús? ¿Con qué sueño? Sí, ¿con qué sueñas? Wow, qué preguntota. Indudablemente con el bienestar de la familia, con poder encontrar siempre la oportunidad de ayudar en lo profesional, en lo personal, la posibilidad de ser útil a la sociedad. Eso para mí es muy, muy, muy relevante. Es un sueño vívido, ¿no? No es para irse a dormir solamente, es para vivirlo a lo largo del día. Y pues con el progreso también, ¿no? Evidentemente con ir aportando satisfacción a tus seres queridos, poder verlos crecer, desarrollarse, no solo a nivel del núcleo familiar, a nivel también de las grandes amistades y en general de las comunidades donde uno se desarrolla, poder conocer estas historias de superación y ser parte de ellas o incidir en ellas. Creo que es un sueño que no se acaba, sino que se puede vivir cada día, ¿no? ¿A qué le tienes miedo? A no ser útil, justamente, a desperdiciar el tiempo. Ya cuando uno va ganando más años, te das cuenta que lo que menos quieres es desperdiciar el tiempo. Entonces, ¿a qué le tengo miedo? Pues a que no haya salud, que no haya bienestar de tus seres queridos. Muy básico quizá, pero pues es eso. Nos duelen los hijos, como dicen. Por supuesto. Yo no tengo hijos, pero puedo entender, sí, por supuesto. Y Jesús, si tuvieras la oportunidad de hablarle a todo el mundo, con traductor incluido, ¿qué mensaje les darías para inspirarlos y motivarlos a cuidar y proteger nuestro medio ambiente? Pues creo que muchas de las respuestas que buscamos a interrogantes de vida a cualquier edad, casi siempre las buscamos fuera. Yo los invito a que las busquemos dentro, Okay. Partiendo del sentido común, de la información que pueda estar a nuestro alrededor, y tratar de que esa información nos ayude a tomar las mejores decisiones que estén a nuestro alcance. A cualquier edad, insisto, decidir hacer algo bien para disponer de un residuo, decidir hacer algo bien cuando visitas un lugar, cómo te diriges con tus semejantes, no solo las personas, también las plantas, los animales, los hongos. No exponerse innecesariamente a catástrofes, a riesgos innecesarios. Transitar esta vida con el mejor equilibrio que nos sea posible. Creo que ahí estaríamos ayudando muchísimo a nuestro entorno, ¿no? El tener un apetito responsable, tanto por el consumo, por el consumismo, y en general tratar de ayudar. A mí siempre me ha apasionado eso, en todos los ámbitos, poderle ser útil a la sociedad y a tus seres queridos, y creo que eso puede servir. Ayudar, aportar y ser útil. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, por tu tiempo. Muchas gracias, Jesús, por tu tiempo. Estoy seguro que pues muchas personas lo van a ver. Y por último, ¿cómo te pueden seguir en las redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar? Debo confesar que no soy mucho de andar en redes sociales, pero bueno, búsquenme por ahí como Jesús Atarain. Ok. Y ahí les aparecerá. Amigo, hay que trabajar en tus redes sociales. Claro, claro. Muy bien, pues así es como terminamos este episodio. Muchas gracias. Importante recordarles que es importante compartir. Compartan este episodio con sus amigos, con su familia. Y nos vemos en el próximo episodio.